El futuro de Europa no está escrito y tampoco está garantizada su estabilidad, seguridad y libertad. En los próximos años el viejo continente se enfrentará a nuevos y antiguos retos, como el envejecimiento de la población, recuperar competitividad, productividad y enfrentarse a desafíos como la agresividad de Rusia o el resultado de las elecciones en Estados Unidos, junto con la creciente competencia de China. Todo esto con una mayor fragmentación en el Parlamento Europeo y el ascenso de movimientos populistas que en muchos casos ponen en duda el proyecto comunitario. A la vez, el Banco Central Europeo reduce los tipos de interés por primera vez desde 2016 y después de 2 años consecutivos de incrementos ante la crisis energética e inflacionaria provocada por la invasión rusa de Ucrania. Baja el precio del dinero, pero no afloja el precio de la vivienda, que sigue al alza. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy bajar los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos, sobre la base de la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Es apropiado moderar ahora el grado de restricción de la política monetaria tras 9 meses en los que los tipos de interés se han mantenido sin variación. Y que, la agresión rusa sabemos que puede avanzar a futuro, ¿no? Y esa es una cuestión, y por eso hay que dar prioridad al gasto en defensa, tenemos que estar más integrados, tenemos que estar más unidos, porque si estuviéramos separados, y teniendo en cuenta además lo que puede venir en el caso de Estados Unidos, la posición de Europa sería mucho más. En algunas ciudades podría llegar a más del 90% de los pisos registrados no están cumpliendo la normativa. En la medida en que esos alojamientos son ilegales, su publicidad también lo sería. Esa publicidad ilícita es competencia de nuestro ministerio. Lo más destacado. El Banco Central Europeo cumple con las expectativas y ha rebajado el precio del dinero, pero solo en un cuarto de punto, un 0,25%. La evolución de la inflación deja margen, viene a decir la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y decidimos recortar, y lo hicimos porque, en general, nuestra confianza en el camino a seguir, porque tenemos que mirar hacia el futuro, ha ido aumentando en los últimos meses. La inflación en Europa se situará este año en el 2,5%, estima el Banco Central. Pero su vicepresidente Luis de Guindos apuntaba en Más de Uno de Onda Cero que puede haber un repunte en los precios en estos meses. Los próximos meses no van a ser sencillos y lo queremos anunciar, es decir, que en los próximos meses la inflación en Europa va a estar muy próxima a los niveles actuales, pero estamos convencidos que a partir de final de año la inflación va a converger claramente hacia nuestro objetivo de estabilidad. También señala que no hay un camino prefijado sobre los tipos de interés. El futuro lógicamente es mucho más incierto, y ahí, vuelvo a decir, una de las cuestiones que nosotros hemos repetido continuamente es que no tenemos una senda predeterminada, ni desde el punto de vista del número de bajadas, ni desde el punto de vista de la cuantía de las bajadas. Vamos a ser dependientes de los datos. Y ahora la clave está en cómo se transmite esta política monetaria de la institución de Frankfurt, este recorte en los tipos de interés, al crédito y a los préstamos hipotecarios. Una visión más profunda. Antonio Gallardo, responsable económico de Asufin. ¿Se va a notar la rebaja de los tipos de interés del Banco Central en las hipotecas? ¿Se tardará mucho en trasladar esta bajada a los préstamos hipotecarios? Se va a notar muy lento. En primer lugar, porque el Euribor ya descontaba este hecho, ¿no? Hemos visto pequeñas bajadas este mes, pero, por ejemplo, en este arranque del mes de junio seguimos con tipos por encima de la media del mes de mayo. Es decir, lo que va a hacer es un pequeño goteo y están más impactantes de qué es lo que se decía en la rueda de prensa de la propia bajada que estaba por descontada, ¿no? Entonces, al señalar que no existe una agenda prefijada de bajadas, lo que nos están diciendo es que están mirando tanto a los precios por un lado de reojo como al crecimiento económico por otro, ¿no? Y que las bajadas seguramente vayan a ser pequeñas y lentas, con lo cual previsiblemente lo que va a hacer el Euribor es mantenerse con una tendencia ligera a la baja
y esa tendencia lo único que sí que choca con la que había el año pasado en estos momentos, que era al alza, ¿no? Llegamos a unos máximos en julio, luego bajó un poco, se volvió otra vez a esos máximos en septiembre-octubre. Eso va a hacer que se vaya notándose que cada vez que se avance en mes en los que renueven, pero no se va a notar tanto en aquellos que contraten una nueva hipoteca, porque los que contraten una nueva hipoteca se va a tardar en bajar, ¿no? Además, el verano no es un mes tradicional de contratación de hipotecas, salvo de hipotecas de segunda vivienda, y si vemos movimientos para captar operaciones de los bancos, seguramente lo veamos más en septiembre. Pero la inflación sigue agujereando los presupuestos familiares, en especial en la cesta básica de la compra, en los alimentos. Sí, tenemos una inflación que ha repuntado, ¿no? Y que tiene su base principalmente en un lado en que partíamos de unos precios energéticos muy bajos a principios de año, especialmente por la electricidad, y que claro, estos precios bajos por la climatología favorable que tuvimos para la producción de energía barata ha cambiado y ahora mismo vamos al escenario contrario, ¿no? A eso añadimos subidas de algunos alimentos, como son algunos alimentos frescos, como frutas y verduras, y que nos metemos en unos meses tradicionalmente inflacionistas. Y los servicios, a nosotros destacamos por el turismo, que tiene unos precios elevados y que seguramente vayan a empujar la inflación en este mes de verano. Todo ello es problemático, ¿no? Y conlleva que seguramente se esté vigilante y por eso no se vayan a bajar tanto los tipos y que veamos si se puede controlar esta inflación más a largo plazo, porque esta subida está dañando bastante los bolsillos de los consumidores. Y en el crédito al consumo, en la remuneración de los depósitos, ¿se va a notar esta bajada de tipos? Las bajadas a los préstamos nuevos va a ser muy lenta y eso conlleva que si vemos ajustes, vamos a ver mayores ajustes, aunque no sean demasiado importantes, en las cuentas remuneradas y en los depósitos. Y en el lado contrario, el ajuste a los préstamos va a ser muchísimo más lento y vamos a tardar todavía algo en verlo. Es complejo que en este momento en el cual están lanzadas las operaciones de préstamos al consumo, tradicionalmente los meses de mayo y junio son meses de ofertas de préstamos al consumo, porque están muy relacionados con temas de ocio, vacaciones, especialmente con reformas de vivienda, que se hacen muchas en verano, y tradicionalmente la renovación de los coches son los meses en los cuales se renovaba. Esta bajada ya se tenía bastante en cuenta y no vamos a ver ajustes, sino vamos a ver que van a seguir los precios, los tipos de interés van a seguir bastante altos. Yo lo que espero es que estos ajustes se vean mucho más después del verano y muy relacionados justamente cuando haya un parón mayor del consumo, muy relacionado igualmente por los gastos que se tengan de las vacaciones, ¿no? Entonces es cuando quizá veamos préstamos al consumo que sean un poquito más baratos por el mero hecho de incentivarlos por el final de la época estival. Sé que ustedes siguen como Asociación de Consumidores, en Asufin, muy de cerca lo que ocurre en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Pero ¿esta OPA tiene visos de salir adelante? Sobre la OPA, hoy estos días el Sabadell ha señalado que le da un 30% de posibilidades a que salga adelante. Está en una posición bastante igualada, ¿no? Y dependerá especialmente de lo que decidan grandes inversores. No está muy claro si será exitoso o no, o si BBVA va a tener que hacer un impulso más y frente a esos precios ofrecer algo más para incentivar más a los accionistas del Sabadell. Tiene margen para ello, ¿no? Con lo cual no podemos descartar de que BBVA el precio que ha ofrecido no sea su precio último y que ofrezca un mejor canje. Vamos a ver qué es lo que sale, pero sí que es cierto que existe una problemática para el consumidor, porque es una reducción bastante importante más a la competencia que estamos viendo justamente en productos como préstamos e hipotecas, que hay pocos movimientos y que lo que necesitamos es precisamente lo contrario. Desde el punto de vista del consumidor se necesitan más entidades que operen. Antonio Gallardo, experto económico de Asufin, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica.
La mirada económica. Luis de Guindos también apuntaba en Onda Cero que la amenaza de una guerra de Rusia contra la Unión Europea es más visible en Alemania y en el este de Europa. Que Ucrania está haciendo una labor de contención y que, la agresión rusa sabemos que puede avanzar a futuro, ¿no? Y esa es una cuestión, y por eso hay que dar prioridad al gasto en defensa, tenemos que estar más integrados, tenemos que estar más unidos, porque si estuviéramos separados, y teniendo en cuenta además lo que puede venir en el caso de Estados Unidos, la posición de Europa sería mucho más débil. La conformación de la próxima Comisión Europea será clave, así como las propuestas de los países de nuevos comisarios, con la conformación de un Parlamento continental que tendrá nuevos equilibrios. Esto en una Europa con grandes retos y desafíos. Una visión más lejana. Sergi Simón, director del área de riesgos de ALDE Business School. Saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Hola, muy buenos días, encantado. En la campaña electoral para el Parlamento Europeo se ha hablado muy poco de Europa, y eso que los europeos tenemos importantes retos sobre la mesa. Para usted, ¿cuáles son los retos más acuciantes? ¿Dónde está el riesgo para el viejo continente? En términos de riesgo, yo diría que el amoldarnos a lo que será una nueva cadena global de valor. Es decir, están cambiando los flujos, por un lado de capital y por otro lado de producción y de recursos. Y Europa entiendo que tiene que encontrar todavía su sitio. Letta, Draghi han trabajado en informes precisamente sobre el futuro europeo y sobre su competitividad. ¿Europa está perdiendo el paso? ¿Se está quedando atrás frente a Estados Unidos, frente a China? Excelente pregunta. Es verdad que está perdiendo competitividad, es un hecho avalado por datos. Ahora, la causa es lo que realmente deberíamos poner encima de la mesa. Y a veces perder competitividad a corto implica poder ganarla a medio y largo plazo. Entiendo que las políticas europeas han sido ya tradicionalmente de arriesgar mediante la regulación, perdiendo competitividad a corto, pero demostrando en muchas ocasiones que a medio y largo plazo la acaban ganando. Por ejemplo, el tema del Open Banking, en el que se fue pionero en Europa hace 10 años, con una perspectiva de riesgo, con una propensión a la amenaza por parte de la banca, y ahora se ha visto que esa regulación se ha extendido a nivel mundial y que los referentes y los que han tomado ventaja competitiva son los europeos. Quizá eso está ocurriendo, o podríamos pensar positivamente, si lo vemos de una manera positiva, lo que ha ocurrido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, con tecnología, con intangibles, como por ejemplo la inteligencia artificial, donde se ha regulado cuando resulta que la vanguardia, la punta de lanza de esta investigación y de estas inversiones están en Estados Unidos. 100%, sí. En lo que realmente es competitiva Europa es en regular, en saber poner límites, y eso sí, en términos de riesgo, pues evidentemente cuando regulas algo nuevo, introduces incertidumbre en el sistema, y eso se traslada a lo que es el concepto de riesgo. Por eso podemos decir que muchas veces el ir como cabeza, como pionero en la regulación, te lleva a perder competitividad a corto, pero a ganarla a medio y largo plazo. Para ir a cosas más concretas, la productividad. La productividad europea sigue siendo muchísimo más baja que la americana en este siglo, en estos 24 años, y además la traslación de la inversión en generación de empleo también es más baja. Y eso que aquí la punta de lanza, por ejemplo, de Europa es la transición energética. Sí, y precisamente ese es el motivo por el que creo que la transición energética es la punta de lanza. Desde mi punto de vista, siempre aquí estos son todo opiniones. Europa hizo una excesiva cesión de propiedad intelectual, de conocimiento hacia los países asiáticos. Es decir, buscando una producción más barata, cedimos una manera de innovar, de producir y de usar tecnología, pensando quizás que en ese tipo de países no llegarían nunca a aplicarla por sus propios medios. Lo que ha pasado es que sí que han sido capaces, y no solo eso, sino además que son los propietarios de la materia prima, de los recursos minerales. Entonces, Europa de alguna manera tiene que reinventarse o generar un nuevo modelo productivo
en el que él pueda aportar, o en el que como región se pueda aportar algo diferente a lo que ya existe a nivel tecnológico. Y ese, a mi parecer, es el motivo de una economía descarbonizada. Transitar a una economía descarbonizada hace a Europa, o pone a Europa otra vez en la delantera de la competitividad, ¿de acuerdo? Ahora veremos esto qué recorrido tiene. Sí, porque el Pacto Verde fue uno de los puntos fundamentales de la Comisión Europea saliente, pero da la sensación que la conformación del nuevo Parlamento da la sensación de que ese Pacto Verde o esa transición energética hacia la descarbonización total se va a ralentizar. Yo, personalmente, insisto y vuelvo a decir que es una opinión personal, más que ralentizar, yo creo que se va a reordenar, a reorganizar. La idea es que el Pacto Verde Europeo es un pacto tremendamente ambicioso y yo creo que no está mal de salida empezar siendo muy ambicioso, pero cuando se quiere correr mucho, de alguna manera, yo siempre lo he comentado, cuando tú sacas una regulación nueva y no das tiempo suficiente para que la gente la precipite y la aplique con garantías, lo que haces es incentivar el fraude. O dicho de otra manera, incentivas que se cumpla de cualquier manera. Cuando tú incentivas que se cumpla de cualquier manera, haces que la sociedad en general pierda credibilidad en lo que se tenía como expectativa, en lo que se esperaba como resultado. Entonces, un poco mi visión de lo que está pasando, o lo que pasa con el Pacto Verde Europeo, es que las expectativas están muy bien, yo creo que estaban muy bien propiciadas, muy bien planteadas, pero el ritmo de salida quizás es excesivo y corremos el riesgo de que por el intentar llegar a se hagan cosas, pues, chapuceras, permíteme la expresión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las cosas no se hacen bien, son un riesgo. Lo que creo es que no hay que ralentizar la ambición, lo que sí es que hay que reorganizar y dejar un poco, pues, tomar aire o parar en un punto de avituallamiento, para que nos entendamos. Ya para terminar, otro de los puntos candentes del viejo continente es lo que ocurrió en Ucrania con la invasión rusa. Esto evidentemente no estaba en ningún plan y lo que ha provocado es varias cuestiones. Primero, poner sobre la mesa la escasa capacidad de la industria de defensa europea, la baja inversión, y después, que ahí la respuesta fue muy rápida. La fuerte dependencia de algunos países europeos energéticamente hablando con Rusia, de tal manera que no solamente estamos hablando de autonomía defensiva, sino también autonomía e independencia energética. Sí, y no solo eso, autonomía e independencia también en la producción de alta tecnología, de microprocesadores, por ejemplo. Es decir, si Taiwán corta la venta de procesadores o de microprocesadores a Europa, ¿por qué? Porque hay una sobredemanda mundial y compra más y mejor Estados Unidos, tenemos un problema. Entonces, ahora, eso sí es verdad, Europa está trabajando también, junto con todo lo que es la ambición del Pacto Verde Europeo, está trabajando en regulación y en directivas de la reindustrialización que llaman, pero es una reindustrialización para de alguna manera garantizar esa independencia de determinados elementos. Ahora, eso lleva acompañado también políticas, digamos, más proteccionistas, políticas más arancelarias, políticas más de intentar ser autosuficiente sin comprar a los demás. Quiere decir que a los otros les digo que no los necesito, y esto pues genera tensiones comerciales, evidentemente. Pues Sergi Simón, director del área de riesgos de EALDE Business School, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Ha sido un placer. A vuestra disposición. La empresa. Hay más noticias del ámbito económico y de la empresa. Por ejemplo, el vicepresidente del Banco Central Europeo espera también que haya un acuerdo entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición española para renovar la cúpula del Banco de España tras el fin del mandato del actual gobernador Pablo Hernández de Cos. Además, el BBVA ha solicitado autorización a competencia para lanzar la OPA sobre el Sabadell. Desde la institución de Frankfurt se indica que ellos vigilarán la solvencia, pero que las otras fases dependerá de los órganos de competencia españoles y de los accionistas. En el mundo del turismo destaca la quiebra de FTI, uno de los mayores turoperadores de Alemania, que traía a España a cerca de 5 millones de turistas cada año.
También resalta la previsión de creación de empleo para este verano en nuestro país por la expansión turística. Según Randstad, se esperan 600.000 empleos, la mayor parte de ellos en hostelería y comercio. También indicar que el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a las plataformas digitales por anuncios de pisos turísticos que no tienen licencia. Y en el primer trimestre, además, el precio de la vivienda se encareció otro 6%, según estadística. Metamorfosis. Con la ayuda de Patricia Gijón nos acercamos a la transformación económica, a la metamorfosis. Precisamente, Metamorfosis es el primer pueblo europeo que cambia de ubicación por el clima. Los habitantes de esta localidad griega, al norte de Atenas, se han convertido en migrantes climáticos. El pueblo ha votado trasladarse a otra zona más segura al sufrir inundaciones constantes por estar en la confluencia de 4 ríos y en la planicie más baja de Tesalia. Nvidia se convierte en la segunda empresa más cara de Wall Street. El fabricante de chips está imparable. Se coloca ya por delante de Apple al dispararse en bolsa hasta los $1.224 por acción. Alcanza ya los 3 billones de capitalización cuando hace poco más de 2 meses tocaba los 2 billones. Sorpaso en las tecnológicas también en Europa. La neerlandesa ASML supera a la gala Louis Vuitton gracias a la inteligencia artificial. El mayor fabricante mundial de equipos semiconductores fabricará microchips aún más pequeños, mejoras que empujan su capitalización en bolsa por encima de los 409.000 millones de dólares, superando al grupo de lujo francés. En primera posición, la danesa Novo Nordisk. Una empresa que engorda adelgazando a la gente. Microsoft, Nvidia y OpenAI en el punto de mira de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación antimonopolio por las prácticas de estos gigantes tecnológicos, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, un sector que se prepara para un mayor escrutinio y supervisión ante el temor de que se hagan con el dominio empresarial de la IA, como ya ocurrió con Internet y la telefonía móvil. Más noticias sobre la transformación económica en ondacero.es. Es todo. Como siempre, antes de la despedida, una recomendación, un libro, en este caso sobre finanzas, Libertad Financiera, de Rainer Zitelmann, editorial Deusto. Zitelmann es uno de los principales estudiosos sobre la riqueza, la inversión y las finanzas. Su tesis doctoral se centraba en la psicología de los superricos, un camino, el de la riqueza, que muchas veces es de ida, pero también de vuelta. Libertad Financiera, de Rainer Zitelmann, editorial Deusto. Y así nos despedimos. Muchas gracias una semana más por estar con nosotros en La Mirada Económica. Un abrazo. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos.